serio. Miren, ayer tocamos el tema este, le dimos seguimiento en el transcurso del día, por todo el programa, al tema del metro y el paro que parte de su personal promovió. En sentido general, el servicio del metro no se afectó de forma importante. Hubo leves retrasos, habían tal vez una frecuencia un tanto reducida, lo que provocó algunas aglomeraciones en un momento determinado, pero en sentido general, los servicios que presta la OPRED, no solamente en el metro, sino también en los teleféricos, funcionaron de forma normal, o lo más cercano posible a lo normal, que era una preocupación que se tenía cuando se informó de este paro. Lo que vemos son la manifestación de algunos empleados, ahí aparentemente habían empleados, habían otros que eran relacionados, vinculados a los empleados, no necesariamente empleados. En el transcurso del día uno escuchó, leyó, vio parte de los reclamos porque los directivos de este intento de gremio participaron en varios medios de comunicación y difundieron cuáles eran sus planteamientos. Y yo que ayer, tal vez de forma muy rápida, sin entrar en profundidad, decía, bueno, que hay que cancelarlos. Yo quiero un poco detenerme en ese punto, porque no es tampoco una visión negadora de los derechos de los trabajadores. Yo creo que si esta gente tiene algunos reclamos justificados, y yo creo que puede que sean algunos justificados, no tengo elementos para decir que no, sino muy por el contrario, he visto articular, aparte de su dirigencia, sus argumentos de forma muy correcta y hasta convincente. Yo no le descarto mérito. Ahora, yo sí mantengo la posición en el sentido de que este tipo de intención de crear sindicatos para reivindicaciones con los mismos métodos de siempre, afectando de forma importante algo tan sensible, tan estratégico como el transporte masivo de pasajeros, que va a afectar directamente, no a mí, yo nunca he montado en el metro, es a la gente que realmente que más necesita, que afecta este tipo de paros. Yo creo que esa intención hay que matarla chiquita. Porque si no, vamos a llegar a un punto, si eso se permite, vamos a llegar a un punto en el cual República Dominicana y básicamente los habitantes del Gran Santo Domingo, que son los usuarios más frecuentes del metro, porque aquí que estarán expensas de huelguistas, de sindicalistas, que tomarán eso y entonces ya usted sabe a qué se dedican, que no es nunca en beneficio de la gente. Entonces, si hay cosas que reclamar, yo le doy espacio a las negociaciones, a la presentación de los casos, que vengan a los programas, que vengan aquí, que presenten sus quejas, que hagan presiones utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, lo que quieran, pero sin afectar el servicio. Y si hay intención de afectar el servicio, yo creo que entonces la gente que está en la intención de crear sindicatos, generar espacios para grupos, manejar, extorsionar y parar un servicio, extorsionar para parar un servicio público tan esencial como el metro o todo lo que ofrece los PRE, porque ahí también está el teleférico, pues yo creo que entonces se sacan y se separan de sus funciones. Y que gente que vaya con esa mentalidad de paralizar servicios, bueno, pues no puede estar aquí. Y eso sí lo reivindico, aunque, reitero, si hay cosas que mejorar, si hay incumplimientos de la autoridad, bueno, pues se plantean y tienen el apoyo, pienso, de la mayoría de la gente, si no se van a paros. Tienen el apoyo de gente, de nosotros, de los medios de comunicación, para presionar a la autoridad para que le cumplan, pero sin parar los servicios tan esenciales como el metro y el teleférico. Buen día, compañero. Buen día. Don Freddy Sandoval, Gustavo Olivo, adelante. Buenos días, compañero. Desde aquí para allá. Sí. Oscar, te decía que ayer me detuve a oír las declaraciones del administrador del metro. Un hombre de poco hablar y poco conocido, pero me convenció en el sentido de que la jornada de servicio de ese transporte, el Metro Santo Domingo, no puede detenerse nunca, porque es el principal medio de transporte masivo que tiene el país y particularmente el Gran Santo Domingo, que mueve más de 300,000 pasajeros diarios. Cuando se hablan de una cifra de ese nivel, usted puede saber lo importante que es eso para todo el mundo. Estudiantes, trabajadores, en fin.
ese servicio no puede detenerse y hay que hacer lo posible y lo imposible para que así sea. Me gustó mucho la forma en que el señor dijo, nosotros nos hemos reunido ya en varias ocasiones con los conductores y ellos demandaban 7 puntos y hemos cumplido con 6. Y eso es más que suficiente porque el aumento de sueldo no es posible porque ese servicio trabaja con un presupuesto y es subsidiado. Entonces no puede disponer de un aumento de sueldo así por así. Ojalá que el entendimiento y el diálogo prime ahí, el sindicato no logre consolidarse y que el transporte nunca se detenga. Bueno, lo del sindicato consolidado no, aquí hay derecho a la asociación, es un asunto incluso que está establecido en la Constitución de la República, pero yo observaba ayer que hay áreas o hay límites que tienen que ser respetados aún en demanda justificada, porque el transporte es un servicio muy sensible, es un servicio fundamental que no debería ser afectado. Por encima del interés de los trabajadores del metro, por encima del interés del administrador de la OPRE, está el interés general, que es el servicio que se le da a cada ciudadano que va a la escuela, va a la universidad, que va al trabajo, que va al médico y que necesita de ese medio de transporte fundamental, porque ahora pudiéramos estarnos preguntando nosotros si vale la pena la inversión que se ha hecho, si vale la pena la inversión que proyecta hacer el gobierno, que anunció otras soluciones de transporte, lo que anunció el presidente de la República Dominicana recientemente para comunicar mediante un sistema parecido a la Máximo Gómez con Kennedy hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. O sea, ¿valdría la pena hacer esto para que de repente privemos a los usuarios del servicio porque un buen día al sindicato o al administrador se le antojó no cumplir con algo? Ayer nosotros hablábamos aquí al final del programa, al filo de las 10 de la mañana, nos llamaba un ciudadano, o llamamos nosotros a un ciudadano de apellido Sierra que había sido desvinculado del metro, y nos hacía una serie de observaciones sobre lo que ellos, la justificación de lo que está ocurriendo, la justificación del intento de paralizar el metro porque ellos entienden que ciertamente no se ha cumplido en la totalidad con un acuerdo que habían hecho ellos con Rafael Santos Pérez, que es el director de la OPRE que administra el metro. Y decía, que eso yo no lo había escuchado, él decía que parte de las desvinculaciones que se habían producido era por eso, porque ellos estaban activando en la creación de un sindicato que había sido, o de una asociación de empleados públicos, como ellos le llaman, que había sido aprobado por la Oficina Nacional de Administración Pública, según lo que decían, pero daba un dato que me llamó la atención y que yo no había escuchado, y lo voy a citar aquí. Él dice que en la versión del administrador del OPRE, a ellos se le había desvinculado no solo por eso de la creación o el intento de crear una asociación de empleados públicos en la OPRE, sino porque ellos tenían vínculo político con un partido al que supuestamente la administración de la OPRE estaba acusando de tratar de torpedear el metro. Ese partido era el partido Fuerza del Pueblo. Yo no sabía, eso lo reveló él mismo, yo no sabía que había un componente político. O sea, me sorprendió porque no había escuchado la versión, pero dice él que hay un listado de gente que fueron desvinculados. La explicación que tienen es eso. Yo no creo, y de verdad debo decirlo, yo no creo que la política sea la que esté primando ahí. Sí creo, por lo que explicaba ese mismo empleado desvinculado, que la administración tiene que organizar un sistema que le permita a ellos, a los trabajadores, algún espacio para comer. Él decía, yo operaba como conductor, él le tocaba la operación del metro, y dice que tenía que trabajar 8 horas y media corrido, y que entre esas 8 horas y media él tenía 5 minutos para comer o ir al baño nada más. Entonces sí creo que si ese es el caso, si alguna veracidad tiene esa revelación que hacía ese ciudadano desvinculado de sus labores de trabajo en el metro, pues la administración tendría que adecuar ciertamente un horario en que le permita a los operadores de las naves, porque hay diferentes puestos, no es nada mal que está ahí para asumir el control y poner la máquina a caminar o parar cuando haya que hacerlo. Hay diferentes
turnos, diferentes responsabilidades que ellos tienen, pero en todos los casos ellos dicen que cuando a uno le toca la tarea de operar, conducir a los pasajeros, cuando eso ocurre no hay un espacio en el que ellos puedan comer, tienen apenas 5 minutos, y si es así, si ese es el caso, al administrador le corresponde organizar los turnos, organizar las jornadas, de manera que ellos tengan un espacio en el que puedan tomarse un tiempo para comer. Digamos que de 8 horas de trabajo, que tengan 1 hora, o el tiempo que le acomode a la administración, pero que no perjudique a los trabajadores, si fuera el caso. Pero sí debemos estar claros en que ese servicio no debe ser paralizado, no debe ser interrumpido, porque le afecta a la vida de la gente que depende del metro para hacer sus responsabilidades diarias, para ir a trabajar, o los que van al estudio, los que van a una cita médica, el que tiene que movilizarse y que ya se acostumbró al metro. Yo creo que ahí hay un ruido como que no me da en ciertas cosas. Ese personal especializado en la conducción, sobre todo de los vagones del metro, se entrenó con unos protocolos de una empresa que vino aquí al país para esos fines, parte de la instalación, todo eso, y supongo que se dijo qué tiempo y cómo debe de ser el trato a esos técnicos, que 2 años y pico después de que hubiese un cambio de administración, de gerencia de esa oficina, se esté hablando ahora de que el tiempo es poco. No le estoy quitando el derecho, ojo con esto, tienen todo el derecho a exigir, si en ese tiempo entienden por la experiencia que merecen un poco más de tiempo para descansar entre una jornada y otra, perfecto. Pero me llama la atención ese punto, porque yo creo que eso se hizo desde un principio, el protocolo y el trato hacia ese tipo de personal, porque tienen que ver con algo muy delicado, que llevan en sus manos las vidas de las personas, cientos de personas que van en un vagón, no sé cuántas caben en los 3 vagones articulados, que es la cantidad, creo, de cada una de los tiempos en que se desplazan. Pero esto me recuerda el caso de los operadores de aviones, los de tráfico aéreo, ¿cómo se le llaman? Los controladores aéreos. ¿Ustedes recuerdan que un grupo de ellos quiso hacer un sindicato o parar, hacer un... Y se impidió eso. Se impidió. Sí. Y fue muy bien. Y yo estoy de acuerdo ¿Por con qué? eso. Porque eso es una cuestión muy delicada. Es con vidas humanas que se está bregando. Entonces, eso es muy delicado, sensitivo, tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la economía, tiene muchos componentes. Y aquí está la parte humana, en el caso del metro. Esa gente que se transporta en el metro es porque ha sentido la necesidad y no tienen de otra. Si le quitan eso, señores, es bastante fuerte para ellos. No, le da el bolsillo, porque es que ahí pagan 35 pesos y, para un trayecto que si no van en metro tienen que buscar 200, 300 pesos. Y no van Y la apretados y sucios. comodidad también. No solamente la seguridad y la integridad y el derecho, el respeto a la persona en el transporte digno, sino es incluso a los bolsillos. Ahora, 2 puntos quiero señalar. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con que se impida mediante los mecanismos que haya que buscar la vuelta para que no haya sindicato en el metro. Y es que la Constitución, le buscamos la vuelta como hicimos con el tema de los controladores aéreos. República Dominicana es una isla, depende de los 150 vuelos diarios que llegan aquí, incluso para su economía. Que un grupo de individuos quiera atrincherarse con unas reivindicaciones, y reitero, no estoy opuesto a las reivindicaciones, sino a los métodos. El método de la huelga en servicios básicos. A eso yo me opongo. En detrimento de los más débiles. En el aspecto legal, Oscar. Perdóname, Gustavo, quiero señalar el segundo punto porque Dani ha mencionado algo aquí que me ha abierto los ojos de par en par, me ha abierto la cabeza, que es el tema político. Yo no lo había contemplado, pero ya yo creo que sí que lo hay. Y le voy a decir por qué. Ajá. A mí que me disculpe ese señor que llamó, yo no estaba ahí ni... Ahora, yo no le creo nada de lo que dijo. Aquí, y yo tengo compañeros que tienen tierra, un haitiano ilegal no trabaja 8 horas sin comer. Un haitiano ilegal no trabaja 8 horas sin comer. Te tira el machete y se va. En una finca. Sí. Parece a mí que un
operador del metro pasa 8 horas y media sin comer en un tren. Mentira de él. Mentira del diablo eso, señor. Pero que quede más que eso tiene regulaciones. Eso es como los aviones. Yo te digo, Usted tiene una cantidad de horas y tiene que descansar, porque usted tiene vidas humanas ahí atrás. hay un estrés. Usted tiene, eso es por regulación. Eso no es así, eso es mentira del señor. Entonces, ya mencionaron una de la Fuerza del Pueblo, y yo hoy en la mañana decía, Omar, ven acá. ¿Qué es lo que le está pasando a alguna gente? Porque yo agarraba el Boletín Diario. Servicios públicos entran en crisis. Y es como cuadrado, entonces tú lo abres. El primera crisis, el Metro Santo Domingo. Y yo sé, ¿cuándo es crisis el Metro Santo Domingo? ¿Cuándo en estos 3 años de Luis Abinader el Metro ha tenido crisis? Que no sea el ruidito de ayer. ¿Cuándo? Pero mira el cuadre. Mira el cuadre. Para batearla. La mandó lejos ahí. Entonces, ahora sí yo creo que es verdad. Ahora sí yo creo que es verdad. Con más vera todavía. Rompa, Santo, todo el que se ponga en eso. Sáquelo de ahí y arranque la cabeza chiquito a ese monstruo. Fíjense el ejemplo, cómo se politiza y le importa un carajo. Y eso es lo que están en la oposición. Mañana eso se genera la política. Cambian y hacen lo mismo los otros. Para que estemos claros. Y es que no se puede, un servicio tan esencial para la gente no se puede quedar expuesto a ese tipo de cosas. Entonces, ahí, que lo que opera eso como que está operando, el que intente sindicalizar, usted busque una excusa, Santo. Así mismo, no que estaba lactando, que faltó, que comió chimichurri, y sáquelo. Fuera. Y mate chiquito ese monstruo. Decía Gustavo el derecho. Yo me puse a ver. Decía que eso ha traído un debate también en el aspecto jurídico, porque hay varios artículos del Código de Trabajo, específicamente el 403, que habla de que no se permiten las huelgas ni los paros en los servicios esenciales cuya interrupción fuese susceptible de poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la población. Entonces habla el 404 de qué son los servicios esenciales para los fines de la aplicación de este articulado, el articulado anterior, y habla de los de comunicaciones, los de abastecimiento de agua, los de suministro de gas o electricidad para el alumbrado y usos domésticos, los farmacéuticos de hospitales y cualesquiera otros de naturaleza análoga. Dice ese artículo 404 que son servicios esenciales. Y digo que hubo un debate porque ayer el doctor Rafael Alburquerque dice que la ilegalidad o no de una huelga la debe declarar la Corte de Trabajo. Y dice el doctor Alburquerque que en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo, el transporte público no es un servicio esencial. O sea que en el aspecto jurídico también hay. ¿De qué partido Rafael Alburquerque? ¿De qué partido Alburquerque? Ah, bueno. Oscar, lo bueno Es como una coreografía, no estoy yo de que... Yo no me doy en cuenta de que tú presionaste eso. Estoy en la mañana le digo a Omar, mira, este periódico me llama la atención. Y ni siquiera le mencioné eso. Mire, perdón, Freddy, en una ocasión, en los Estados Unidos... Ese televidente y radio oyente tiró la bandera arriba de la mesa. Fue cuando y a mí me llamó la atención, yo no Yo había te pensado dije en que eso. el editorial también coincidía. En una ocasión el presidente Bush, hijo, le tocó declarar ilegal una jornada de huelga de los pilotos en los Estados Unidos porque entendió en el entendido de la administración, y no recuerdo si hubo una decisión judicial previa, no lo recuerdo, pero se entendía que era un servicio fundamental, el del transporte aéreo. Se declaró ilegal una huelga de pilotos en los Estados Unidos. Por eso yo digo, aquí en el caso de República Dominicana, la Constitución habla del servicio de comunicación. Ese es un servicio de comunicación. Claro que sí. Ese es un servicio de comunicación. De modo que y hay fallos. Hay que tener cuidado con eso. Hay abundante jurisprudencia contra los paros de este tipo. Ahora, aquí no le importa. Aquí el Constitucional ha fallado contra la huelga de maestros, huelga de médicos, todo ese tipo de cosas. A ellos no les importa. Ha habido luchas. ¿Ustedes recuerdan el desaparecido Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad? Citracode. En paz descanse. Uno de los más poderosos sindicatos y que tenía un apoyo social a nivel de medios de comunicación. Todos nos identificábamos con sus luchas, pero llegó un momento en que se colocó a la población como en el hartazgo, como que se cansó de tantas
huelga, 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 huelga. Y se cometieron arbitrariedades y abusos contra dirigentes de ellos. Yo recuerdo al amigo Soto, que fue sacado incluso por policías y algunos de ellos fueron golpeados. Era la gestión del ingeniero Ramón Pérez Martínez. ¿Pero de su casa lo Macorís. sacaron? En una de esas luchas. ¿De dónde lo sacaron? ¿De su casa? No recuerdo en cuál. ¿De la lugar. CDI lo sacaron? Creo que fue. De la oficina de la CDI. Lo habían votado de ahí y lo sacaron de ahí. No Pues, pude estar ahí. Entonces, ¿Qué abuso ni abuso? pasaron cosas que a uno no le gustaba porque A usted, a veníamos mí me gustaron muchísimo. de las luchas por las libertades públicas y los derechos, pero fueron tantas las cosas que ocurrieron que Citracode lamentablemente se cerró y ya eso pasó a la historia. Ese es un buen ejemplo. ¿Tú recuerdas, Dani? Claro que sí. Íbamos a cubrir Yo era reportero y en la Américo Lugo, no, yo en la, cubrí, era en Villajuana. En Villajuana estaba la sede de Citracode Sí. y nosotros fuimos El poderoso Citracode. Fuimos testigos de esos enfrentamientos entre la policía y Citracode en varias ocasiones. Citracode había logrado un pliego de reivindicaciones que atentaban contra la estabilidad de la empresa para la que ellos trabajaban. Es decir, era tanto lo que ellos habían logrado que eso ponía en peligro el futuro, la prosperidad de la empresa que debía mantenerse para poder mantener los empleos de los trabajadores como parte del esquema de verdad de producción y una empresa del Estado que necesitaba dar un servicio. Se fueron convirtiendo en tan fuertes que llegó un momento en que ya era insostenible y entonces le tocó al presidente Joaquín Balaguer enfrentar esto y designó al ingeniero Ramón Pérez Martínez Macorís para que él le arreglara el problema y ciertamente el tema se resolvió, pero ¿cómo se resolvió? Y creo que es importante Tienen que pagarle porque eso, Macorís. aquí aún tenemos un sindicato muy poderoso, que es el sindicato de los maestros, que ayer se reunió con el